digo mal, Sofía Garelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Casi le digo señora, No va a disculpe. ser la primera vez que me digan señora. Igual. No va a ser, pero de nosotros no nos lo decimos porque yo tengo la teoría, y creo que esto ya lo hemos hablado, pero lo repito. ¿Usted se acuerda el primer día que le dijeron señora? Sí, obvio. Es una patada Sí. en el alma. Ahora igual me dicen todo, señora. Entonces, La primera vez tenía que a mí me 22 dijeron, años cuando me dijeron señora. no, pero te lo dijo un nene Sí, de un 2. nene, pero Señora, igual. señora. Claro, sí, No, pero igual. no. A mí la primera vez que me dijeron señora, volví sobre mis pasos y le dije, ¿cómo me dijiste? Y yo te conté que en la escuela de campo me dijeron doña. Yo era re joven, o sea, doña, dije yo. Y la preceptora me miró y me Es dijo, muchísimo. y acá te van a decir así, me dijo. Pero vos sabés, para mí una doña tiene, no sé, 90. 70, qué sé yo, sí. Y encima te iba a decir 60, pero viste que ahora una mujer de 60 es re joven. Totalmente, por eso te dije 90. Hoy doña Claro. tiene 90. Antes la idea de señora Juventud. vieja era en los 50, Sí, una señora con delantal sí, señora. que estaba cocinando en la casa. Hacía poca, o sea, hacía un montón, pe- pero todo para los demás. pero nada que ver a lo que es ahora. Una señora no es una señora a los 50. Total, Re joven. totalmente. Y no le voy a decir entonces, señora, le dije, señorita, bien, cuénteme, se trajo. Gente difícil se trajo. Vamos a hablar del sujeto moderno hoy. Pero bueno, para arrancar quería decir que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQNB+. Y que se pide por más ESI en las escuelas. Uy, es un temón el tema de nada. Es un temón. Más que nada porque yo siempre reivindico la libertad y ayer anoche lo hablábamos. Me parece tan importante que la gente pueda ser tal cual es y que nadie, y que no sea juzgado y que pueda vivir en paz y tranquilo con sus decisiones personales. Siempre digo lo mismo, no entiendo la gente que juzga, pero bueno, por este motivo, ¿no? Ujú. Ojalá en un futuro podamos ser, Yo creo que vamos a llegar ahí. creo que vamos. En el ser, sí. Hay, Yo creo que sí. yo noto una gran diferencia en mi escuela secundaria, que no fue hace tanto, a ahora. Tal cual. Bueno, imagínese yo, que soy Entonces 10 yo creo que años más que vos. paulatinamente las cosas Sí, van cambiando sí, sin duda. para bien. Porque en además hay algunas una cuestiones. cosa que es muy real, si te la pones a pensar. Se está hablando de todo un paradigma en donde el ser humano está perdiendo la capacidad de empatía. Sí, Bueno, pierde total. la capacidad de empatía, el otro le va a importar muy poco, con lo cual también va a dejar de juzgar. Miremoslo por ese lado, de alguna manera. Encontremos la parte buena. Vamos a ver. Lo vamos viendo. Si pierde la empatía. Si la gente pierde la empatía, el otro no va a existe. importar. Obvio. Por lo tanto, va a dejar de juzgar. En Obvio. algún lugar le vamos a encontrar la positiva. Usted me va a Ayer encontrar leí a algo mí que me siempre encantó, por ahí. que dice, a tu visión de realidad o a tu perspectiva de realidad le falta calle y empatía. Hermoso. Sí, Muy un real. graffiti, un graffiti callejero. Viste Real. que dicen. El otro día lo hablábamos con Ale Sieri. Vos eras chica, años 90, Sí, pleno colegio secundario mío. Se llena Chacabuco de grafitis. me encanta. No pasaba eso. El pueblo de golpe se empieza a llenar de grafitis. Y hubo 3 grafitis que fueron fundacionales, pero incluso políticas, públicas. Claro. Uno fue, hoy se llama, el 12 de octubre, el Día de la Raza, se llama el de los pueblos originarios. Sí. Muy bien. A la vuelta de mi casa, un día me levanto y veo un grafiti. Para mí fue maravilloso leer, 12 de octubre, Sí. Día de la Raza, debajo, gracias Colón, no te hubieras molestado. Con el tiempo fue el Día de los Pueblos Originarios. Claro. Después había en la calle 25 de Mayo, casi llegando, en la calle Avellaneda, casi llegando a 25 de Mayo, sobre mano derecha, no insista, punto, debajo, no se puede cagar más alto que el culo, punto. Está buenísimo, sí. Sí, Que sí, es son los una históricos. metáfora de nuestra sociedad Por chacabuquense. Y después había otro que me pareció, ya me pareció así como superior. Decía, en esa época éramos 40.000 habitantes, en este momento somos 58. 50, claro. 58 es Sí. lo que se dice, más o menos. Calcularon 54. En ese momento éramos 40.000. Y el graffiti decía, en Chacabuco no hay SIDA, porque somos 40.000 forros.
Ah, está muy bueno, sí. Como, bueno, después había uno muy grande que decía Chacabuco respira glifosato, que fue, que también es muy, era visible, digamos. Totalmente. Había muchos. Sí. Pero me acuerdo de esos que eran como muy, entendían muy bien el funcionamiento de la sociedad en ese momento y la denunciaban Sí. de una manera muy inteligente. El No veas putas donde hay mujeres libres, también. Muchos, A mí me quedaron muchos muchos. también. Bueno, y después a mí me descubren una vez haciendo un repudio en un graffiti, pues a mí me encantaba salir a escribir. A la madrugada. Todo. Sí, aparte era re barato el aerosol, me acuerdo. Entonces buscábamos paredes había abandonadas problema porque para éramos comprarlo. respetuosos. Buscábamos paredes que nada, no eran No viviendas. era la casa de... Para salir a escribir, éramos adolescentes. Y un día mi viejo iba en auto y se da cuenta que el graffiti lo había escrito yo. Porque le conocía la frase. No, y la letra, o sea, todo. O sea, esto, Sofía, ¿desde cuándo escribís las paredes? ¿Qué sé yo? Me comí un... Bueno, no Sí, sí, la penitencia. te obvio, agarró de claro, banana, sí, ¿viste? sí, Y bueno, lógico. estuvo bueno igual. Sí, Después contarlo está bueno. lógico. Pero la verdad es que a mí me pasaban a buscar en bici para hacer esos grafitis. Terrible. Bien. Lo digo. Todos Total, no todos escribíamos paredes. Todos tenemos. Obvio. Todos tenemos historia. Bien. Dígame usted, porque Bueno. nos fuimos a los grafitis y nos fuimos a la Garoncha. Vos sabrás más que yo que los que leemos filosofía nos angustiamos. O sea, ¿para qué carajo hacemos una columna de filosofía? Y digo, para arrancar este apartado de este libro. No sé por qué la angustia se siente en el estómago. Aunque menos sé por qué cuando confronta con el amor se agudiza. O al revés. No sé por qué el amor es más amor cuando se confunde con la angustia. Esa sensación de carencia infinita, esa melancolía de un pozo que no se puede llenar nunca, pero que crea un fondo imaginario. El otro, siempre un fondo imaginario, que por imaginario se defonda. Tremendo. Bueno, con esta frase vamos a arrancar René Descartes, que lo hemos hablado en otra oportunidad, pero lo vamos a tratar de otro. Viste que los filósofos tienen como muchas aristas. Sí, claro. Así que vamos a hablar del sujeto moderno. De qué es el sujeto moderno, por qué Descartes fue tan importante en esta... Y cuando le dice moderno, viste que la modernidad depende del momento en que estemos atravesando. Totalmente. Moderno, cuando él instaura este concepto del hombre moderno, ¿de qué época estábamos hablando? Estamos hablando, el sujeto moderno es del 1600. Claro, moderno largo. en ese momento. De todas maneras, ya hacía 100 años de modernidad. Y yo siempre les digo a los chicos que la antigüedad duró 3.400 años. Es muy largo, interminable. Es cantidad. Está Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, todo en la antigüedad. La Edad Media dura 1000, ya es más corta. Pero la Edad Moderna dura 320 y pico años. O sea, es muy escasa para lo que venían siendo las edades anteriores. Y el mundo contemporáneo, vos pensás que arranca en 1789 para la historia, con la Revolución Francesa, que vos decís, yo no tengo nada de contemporáneo hoy con la Revolución Francesa. Tal cual. Pero pasó re poquito tiempo. Porque si te pones a ver, vamos a 1008, de 1008 al 2023 son 223 años. Es re poquito tiempo. Entonces, digo, la diversidad de acontecimientos que puede haber en un periodo histórico. Total, y acontecimientos que han sido fundacionales y refundacionales. Exactamente. No cositas. Entonces, digo, ¿cuánto ha cambiado el sujeto de Descartes hasta acá? ¿Cuánto no ha cambiado? El tema de Descartes, si hoy se hacen un montón de memes, ¿viste? Con el pienso, luego existo, tomo mate, luego existo. Descartes mirando cómo existís pero no pensás. Hay como un montón de memes respecto a este pensar, pero nunca se sitúa en el contexto que él escribe esta frase y por qué lo escribe. Descartes es un filósofo francés, ¿sí? Se escribe Descartes. Un filósofo francés que estudia en un mundo medieval, casi, saliendo o sea, no cambia de un día para el otro la estructura. No es que yo paso a la modernidad porque paso a la modernidad. Vos pensás que, más que nada, en la educación no hubo un paso rápido de paradigmas. Entonces él se culturiza, digamos, en lo que es el mundo, el fin de la Edad Media, pero estudia las artes liberales, que son el trivium y el quadrivium, que se enseñan en la escuela en ese momento. Aritmética, geometría, álgebra.
Todas las que me iba bien a mí. Todas las que yo nunca probaba, claro. Porque somos de las humanísticas. O en tu caso de las. También está dentro de las humanísticas, la comunicación. Así que bueno, Descartes también estudia filosofía, estudia teología, pero no sigue la rama familiar, entonces como que hace un quiebre. Él ya es un filósofo del quiebre. Toda su familia tenían estudios de abogados primitivos, pensalo para ese momento. Claro, sí, el oficio, pero Descartes es un filósofo que no fue a la universidad, es como un autodidacta, o sea, sí va a la escuela, sí estudia leyes, de hecho él era no es letrado la palabra que tendría que usar, pero bueno, es una persona que sabe mucho de legislación para ese entonces, y a los 17 años, claro, él a los 17 años ya es como un licenciado, pero no va a la facultad. Estudia en un colegio jesuita, entonces toda su formación es escolástica, toda su formación es teológica. Pero Descartes se encuentra en un mundo, vos imaginate que está el giro copernicano en ese momento, que se descubre la teoría heliocéntrica. Entonces, él dice, yo no puedo, me posiciono como sujeto moderno, es el primer filósofo moderno aparte, considerado, ¿por qué? Porque después del quiebre epistemológico del momento en que hablamos, es el primer filósofo que se pone a hablar de lo que pasa en ese momento. Entonces, Descartes se dedica a viajar durante 10 años, porque si bien no tiene una posición económica totalmente acomodada, lo que le deja a su papá, su tío, le permiten tener como una vida dedicada al estudio. Pero él se dedica a estudiar viajando. Primero viaja, va al ejército. Es como, bueno, es un filósofo con todas las letras, digamos, en el sentido de que su vida también tiene un cierto ritmo filosófico, como la mayoría de los filósofos. Ninguno tiene un trabajo típico, ni ninguno, lo que hablábamos de Pitágoras el otro día, se distingue, digamos, dentro de... Y bueno, y la verdad es que revoluciona su libro porque además Meditaciones metafísicas y discurso del método los postula en vida. Bien. Cosa que ya era bastante arriesgado para la época porque te mataban. Habían matado a Giordano Bruno, más tarde Galileo Galilei, condenado por decir lo que la iglesia no quería que escuchar. Se dijera, claro. Bueno, no solo que él se declara copernicano, él no le dicen que no llega a leer a Copérnico, porque Copérnico no se anima a postular la obra, la teoría heliocéntrica, porque es para la iglesia una herida narcisista. Decir que no somos el centro del mundo, como la iglesia lo sostenía. De hecho, era el paradigma aristotélico. Un paradigma que es refutado. Entonces, bueno, en medio de este clima y la conquista de América, o sea, se conquista el nuevo mundo. Estaba pasando todo. Descartes se siente engañado. Siente que todo el conocimiento que había aprendido y que todas las teorías que había aprendido no eran certeras. Entonces va por el camino de la búsqueda. Y se plantea su pregunta, su interrogante, que es mucho más importante el interrogante filosófico que se hace que lo que responde, pero a la vez es duro y contundente la respuesta. Cuando él dice, bueno, ¿qué es lo que existe? El hecho de preguntarse qué es lo que existe lo hace ser un filósofo con todas las letras, digamos. Bueno, dice él, existo yo. Y existo porque me pienso. Y si pienso, existo. De ahí la frase, pienso, luego existo. Entonces él con esta frase sienta las bases del sujeto moderno. Lo que el humanismo y el renacimiento habían querido decir, pero no lo decían con palabras, no lo explicaban filosóficamente. ¿Por qué el sujeto moderno? Porque dejan de lado a Dios para sentar las bases de un hombre. Entonces él, y con esta frase dice un montón de cosas, con la frase pienso, luego existo, plantea el tema del yo. ¿Quién existe? Yo. Nunca antes planteado. Estamos hablando ya de muchos años de historia y el hecho de no haber planteado una persona consciente, un ser, entonces se dejan con este pensamiento que vos decís, eso es una pavada, no, para el momento histórico fue toda una contradicción. Un problemón fue. Es dejar un paradigma teocéntrico de lado para pasar de vuelta
a un paradigma antropocéntrico, o sea, con el hombre en el centro del mundo. Pero no es cualquier hombre, es un hombre creador de sentido. Es un hombre que dice, yo pienso, yo sé que pienso. Y eso es lo que existe. Porque yo puedo dudar de todo a mi alrededor. Pero yo sé que estoy acá sentado. Entonces, bueno, le hacen un montón de críticas. De él parten todos los filósofos en adelante. Y un idealismo llevado al extremo sería, bueno, entonces cuando no estás pensando, no estás existiendo. O sea, no existís cuando no pensás. Y Descartes contesta, es que todo el tiempo estoy pensando. ¿Y quién está pensando? Yo. Entonces, siempre existo. Bueno, su método fue el de la duda. La duda se le dice duda metódica o duda cartesiana. Él parte de la base de dudo de todo, al menos o salvo de lo que no pueda dudar. Dice, sé que existo y sé que pienso, sé que soy y sé que estoy aquí ahora. Entonces existe este tiempo presente infinitesimal, le llama. Es bien filosófico todo lo que plantea, pero yo de aquí, o sea, de este aquí y ahora, tengo que empezar a crear mi mundo. Entonces yo dudo de todas las bases de todo lo que me enseñaron, porque las estructuras en las que fui formado, tanto aristotélicas como platónicas o tomistas, porque bueno, él saca mucho de Santo Tomás, que es aristotélico. Yo no las puedo conservar, dudo también de ellas. Entonces, dice, yo tengo que crear el sentido del mundo desde este yo que piensa. Entonces le da a la razón, o sea, él inaugura este siglo de las luces después que existe para la modernidad, le da a la racionalidad una total independencia. Para él es todo racionalidad. Y pone a la vez el tema de los sentidos en juego, que es un problema nociológico, un problema del conocimiento del ser humano. Porque dice, lo que plantea Descartes después de todo lo que plantea, ¿no? Es cómo hace el ser humano para aprender. ¿Cómo ¿Lo contesta? Bueno, el ser humano aprende a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del tacto, del oído, pero eso se llama, es una teoría del conocimiento. Pero cómo a la vez, ¿qué pasa si el ser humano, o lo que me dicen los sentidos, me engañan? Ese es el planteo de Descartes. Entonces, bueno, después de su teoría, después de dudar de todo, saca el discurso del método y meditaciones metafísicas, que hace todo como una exhaustiva. Son como axiomas, los axiomas son para la filosofía creados por Euclides. Son verdades que no se pueden, se ríen. Juego con tu cabeza. Son verdades que no se pueden contradecir, los axiomas. Son verdades a la vista. Para explicarla. Está bueno porque se usa mucho en política los axiomas. Sí. Sí, se usan, pero no sé si se le da el verdadero sentido. No, en la política casi a nada se le da el Claro. verdadero sentido, saquémoslo de ahí. Qué complicada que es la política. Ufa. Porque se tergiversa. Claro, ¿no? Permanentemente. Y después el teorema, que no sería lo de Descartes, pero un teorema es lo que viene a justificar un axioma. Cuando un axioma ya no es tan evidente, salen los teoremas. Bien, que se explican apoyando. Que se explican matemáticamente. Y después están los métodos de la ciencia, que no vamos a ir ahora al caso porque son horribles, aburridos, y que la gente apagaría la radio. Altamente complicados. El hipotético deductivo, el deductivo, el No, inductivo. mandamos un beso grande. Exacto. O sea, Si A, entonces B, entonces es lógica, C. exacto, es lógica pura. Sí, claro, Entonces, pensamiento científico. Son razonamientos. Entonces, si A, entonces B, y B, entonces C, A, entonces C. Y vos decís, ¿qué? 3 por 3, 9. Sí. 8, Entonces, 45. ¿es verdadero o falso el razonamiento? Yo nunca lo entendí. Después yo soy profesora de lógica también. Yo soy profesora de lógica también. Es horrible, o sea, gracias a Dios la sacaron del. Qué negación la mía, por favor. De todos. Yo esto lo estoy dando en un curso del secundario. Les doy pensamiento científico. Está bueno. Bueno, chicos, eligieron naturales, jódanse. Sí, jódanse en la O. Me jodo yo sola explicando Lo esto. sé. Así que bueno, Descartes lo que hace es un razonamiento deductivo.
de premisas verdaderas, una conclusión a través de la deducción. Si pienso, luego existo, fue un razonamiento, un argumento deductivo y fuerte para la época. Decir pienso, luego existo. Porque yo creo que primero existimos y después pensamos. Eso te iba a decir. Y un poquito te lo digo para hinchar las pelotas, Sí. pero es algo que en realidad uno está en algún punto planteándoselo muchas veces. Yo siento lo mismo que vos. Siento que existimos y después pensamos. Existimos y después pensamos. Creo que hemos sido obligados a través de muchas teorías a hacer un montón de cosas que en realidad no están en la naturaleza del ser humano. Digo, más allá de nuestras habilidades, de lo que nos hayamos cultivado. Me inclino 1000 veces por esto que decís vos. Primero... Y digo, el mundo y después hacemos está un muy montón bueno de cosas igual que podemos y otras que no. Pensar como Descartes está muy bueno. Sí. ¿Por qué? Porque Descartes sostiene que primero piensa y después existe, porque él no quiere aceptar el mundo que le enseñaron. Y nosotros, los seres humanos actuales, posmodernos, lo que no queremos es interrogar el mundo que nos rodea. Este mundo existe y punto, y es como me lo enseñaron. Okay. ¿Me entendés? Sí. Entonces Descartes plantea, es a la inversa. Nada que ver, claro. Es a la inversa. Yo no creo en este mundo, en el mundo que me enseñaron, porque las verdades dadas por válidas no lo son. No son tan evidentes. Hemos sido engañados, como dice el grafiti, y seguimos con los grafitis. ¿Lo viste ese? Claro. Hemos sido todos juntos. Sí. Hemos sido engañados. Entonces Descartes niega todo. Absolutamente todo, dice lo único que no puedo negar es este aquí y ahora y que estoy pensando, entonces estoy siendo. Pero, dice él, acá viene lo del genio maligno, que es muy mítico. Puede existir un genio maligno que me esté engañando y que yo que esté como inmerso en un sueño. Creyendo claro, que manejo lo que estoy sintiendo, pensando. Bueno, después de ahí entra la teoría de Dios, de cómo explica la teoría de Dios, que obvio no se puede salir del todo del mundo medieval, pero cuando él dice toda esta teoría, el pienso luego existo, y supone las certezas y las no certezas, a Descartes lo prohíben. Ya era, yo creo que lo había contado en un programa anterior, que él toda su teoría la hace en francés, y no en latín ni en griego, que él sabía escribir a la perfección. El hecho de haber escrito su teoría en francés era para que llegara a todo el mundo, para que todo el mundo lo pudiera leer. Se había masificado el tema de la imprenta en ese momento. Entonces no cualquiera leía Descartes, por supuesto. Claramente. Aparte, escribía muy difícil matemáticamente y demás. Es un científico, un filósofo científico que escribe de una manera muy difícil, pero él quería llegar al ámbito académico, claro. Y llegó. Y cuando lo prohíben en las universidades, ya todos los profesores lo habían leído. Era el filósofo más leído de toda Francia en ese momento. Digo, por muy suerte joven. Tarde lo intentaron prohibir, ¿no? Exacto, muy joven. Y ya era tarde. O sea, claro, toda tarde, la duda cartesiana ya exacto, su filosofía y el planteo del hombre moderno ya estaba en pie. Claro. Entonces, lo que él plantea es la interioridad. Esto de busca un suelo firme, de dónde partir. Y es muy necesario para una modernidad que se autocreaba. Claro. Para sociedades que estaban resurgiendo de una edad media de la ruralidad, del aislamiento, del oscurantismo, del analfabetismo. Entonces la gente estaba saliendo de todo esto y en el mundo se estaban dando cambios muy importantes y muy grandes. Entonces, bueno, Descartes es el filósofo que plantea esta cuestión. Entonces dice, si el genio maligno me estuviese engañando y todo lo que me rodea no es verdad, yo existo. Porque ¿a quién engaña el genio maligno? A mí. Entonces existo y pienso, porque yo estoy pensando en este genio maligno. Entonces, así todo me estuviese engañando, este genio maligno, yo igual existo. Entonces pienso y existo. De eso no puedo dudar. Y también sé que estoy dudando. Entonces la duda existe. Existo yo, pienso yo y dudo. ¿Se entiende? Y usó la duda como fisura a cualquier verdad. Y eso es la filosofía cartesiana. Es la fisura a las verdades irrefutables que después fueron, por supuesto, refutadas.
Dice José Pablo Feynman, lo cuenta muy gracioso. Dice que se debatía en una esquina, que yo no sé cuál es bien, de la Facultad de Filosofía y Letras, en un lugar, dice, donde frecuentaban historiadores, filósofos, poetas, un lugar muy bohemio. Dice, hacían un chiste, que era cartesiano, donde había viñetas y había un tipo y un florero. Vos pensás que la realidad, para Descartes, si no la pensás, no existe. Okay. Había un tipo con un florero y una flor. En la otra viñeta decía, yo existís porque yo te pienso. En la tercera viñeta estaba el florero, la flor y el tipo no estaba. Era una crítica a la teoría idealista de Descartes. Entonces dice que cuando estaban explicando en la facultad toda esta teoría, era la noche, justo muy cercana a la noche de los bastones largos. Entonces dice que yo no sé si un compañero, un colega o un docente dice, la realidad existe, es fascista y nos está cagando a palazos. Y bueno, y dice que todos terminaron afuera, algunos encapuchados, otros recontracagados a palo. Entonces le hacen la crítica y terminan riéndose de la filosofía cartesiana, porque Descartes muere diciendo que si él no piensa la realidad no existe. Y bueno, va a haber teorías mucho más racionalistas que van a decir la realidad está siempre y el que no existe sos vos. ¿Se entiende? Un placer. Gracias. Hay que seguir pensando, y ahora más que nunca hay que seguir pensando en la realidad, en los momentos en los que estamos viviendo. En un momento en donde me gustaría, no sé si existe, A ver. me gustaría algún filósofo que trabaje el concepto, porque es un concepto psicológico, entonces no sé si habita el mundo de la política, estuve un poco investigando, es un concepto que me gusta mucho porque es muy confuso y se utiliza mucho el de disonancia cognitiva. Si hay algún filósofo que pueda estar tomando, retomando o hable de la disonancia yo no sé cognitiva, si Bátimo, algún estaría italiano. maravilloso, Sí. porque es un poco en donde Yo no estamos lo he parados en leído, este o sea, momento. conozco el término, pero no sé desde la filosofía quién lo puede. Sí, obviamente debe estar abordado, seguramente. Yo me fijo hoy a la tarde en algún momento y vemos si podemos hablar algo de eso también desde la filosofía y ponerlo en perspectiva. ¿Sí? Es un término complicado, difícil. La disonancia cognitiva, el resumen es tapate los oídos y mirá lo que está haciendo el otro, porque cuando habla te confunde, se arma está todo un campo muy confuso, pero mezclado con la posverdad. bueno, justamente, y es algo que la política es como una de las herramientas número 1 Es una herramienta, claro. de la política. Y Entonces, para el ser humano de a pie, el ser humano común, es muy difícil desmitificar a dónde, hermenéuticamente, a dónde quiere llegar. bueno, colaborando a limpiar ciertas cuestiones, ¿sí? Vamos a ver trabajar qué en hacemos. eso. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Sofi. Igualmente. 11 de la mañana en punto pasó Sofi Garelo en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero.